Aprenderemos en esta oportunidad el diseño de zapatas aisladas. Este tipo de cimentaciones pertenecen a la clase de cimentación superficial o directa, que se utiliza pues cuando el suelo es apreciablemente resistente o las cargas son moderadas y que permiten la transmisión directa de las cargas de la cimentación al terreno. Sabemos que dentro del tipo de cimentación superficial o directa tenemos zapatas aisladas, zapatas corridas, zapatas combinadas, zapatas conectadas, zapatas continuas o plateas de cimentación. En esta oportunidad explicaremos el diseño de zapatas aisladas para el caso de columnas estructurales aisladas. Muy bien, tenemos entonces los siguientes datos que se necesitan. Datos de la columna y datos de la zapata misma. Datos de la columna, la sección, en este caso B viene a ser la longitud mayor o la sección mayor de la columna, en este caso de 65 centímetros o 0.65 metros. T, que viene a ser la longitud menor o la sección menor de la columna, de 30 centímetros en este caso o 0.30 metros. F'CC, que viene a ser el esfuerzo permisible en compresión del concreto de la columna, en este caso 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 2100 toneladas sobre metro cuadrado. F'Y, que viene a ser la resistencia a la fluencia del refuerzo o acero, de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado en este caso o de 42.000 toneladas sobre metro cuadrado. También necesitamos como dato la carga muerta y la carga viva. Carga muerta de 89.899.70 kilogramos u 89.90 toneladas y carga viva de 53.333.25 kilogramos o de 53.33 toneladas. Asimismo, el acero de la columna, en este caso esta columna tiene 10 fierros de 5 octavos. Muy bien, y como datos de zapatas tenemos la presión admisible del terreno, que es igual a 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 15 toneladas sobre metro cuadrado. F'CZ, que viene a ser el esfuerzo permisible en compresión del concreto de la zapata, en este caso de 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado o igual a 1.750 toneladas sobre metro cuadrado. F'Y de 4.200 también. Y Φ, que viene a ser el factor de reducción de resistencia, en este caso de 0.85. Muy bien, con los datos ya mencionados entonces procedemos al desarrollo del diseño. Tenemos en la primera parte la determinación de cargas. Tenemos el peso de servicio, el peso total y el peso último. El peso de servicio viene a ser simplemente la suma de la carga muerta más la carga viva en toneladas. Sumamos entonces y tenemos un peso de servicio de 143 toneladas. El peso total viene a ser igual al peso de servicio calculado anteriormente más el peso propio de la zapata. Pero ¿cómo obtenemos el peso propio? Depende básicamente de la presión admisible del terreno. Por aquí tenemos una tabla, la presión admisible del terreno en kilogramos sobre centímetro cuadrado, de 1, 2, 3 y 4. Y de acuerdo a esta resistencia del terreno, le corresponde como peso propio un determinado porcentaje de peso de servicio. Como tenemos en este caso 1.5, estaría pues entre 1 y 2 y le corresponde interpolando un porcentaje de 6.5% del peso del servicio como peso propio. Muy bien, entonces el peso total será igual al peso de servicio de 143 toneladas más el 6.5% de 143 y tenemos un peso total de 152.54 toneladas. Y como peso último, el peso último viene a ser ya el peso amplificado, que es igual a 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva y tenemos un peso último de 216.53 toneladas. Muy bien, en la segunda parte tenemos dimensiones en planta B por T de la zapata. Área de la zapata, la área de la zapata viene a ser igual al peso total
entre la presión admisible del terreno o la resistencia del terreno en todo caso, es decir 152.54 entre 15 toneladas sobre metro cuadrado. Y tenemos un área de zapata de 10.17 metros cuadrados. Este es el área total que debe tener la zapata, pero necesitamos en sus dimensiones B por T en este caso. ¿Y cómo obtenemos entonces las dimensiones B y T? Con las siguientes fórmulas que lo podemos ver aquí. B viene a ser igual a la raíz del área de la zapata más 1/2 por la dimensión mayor de la columna B menos la dimensión menor de la columna T. Y tenemos una dimensión para B de 3.36 según la fórmula. Y para T, de igual manera, es igual a la raíz cuadrada del área de la zapata menos, en este caso, 1/2 por B menos T. Recordemos que B es la sección mayor de la columna y T la sección menor de la columna. Y tenemos una dimensión menor para la zapata de 3.01 metros. Entonces, a estos valores pues tenemos que considerarlos como valores que se puedan trabajar en el terreno o valores redondeados en todo caso que se puedan medir fácilmente en el terreno, pero cumpliendo pues como mínimo el área de la zapata de 10.17 metros cuadrados. Entonces decimos que para B vamos a considerar de 4 metros y para T de 3.80 metros. Y tenemos un área de 15.20 metros cuadrados, es decir, mayor al área que se obtuvo, por lo tanto, si estamos dentro de lo permitido. Seguidamente vemos la presión admisible de la zapata, que es igual al peso último entre el área nueva de la zapata. Es decir, el peso último fue de 216.53 toneladas entre el área nueva de la zapata de 15.20 metros cuadrados y tenemos pues una presión admisible de 14.25 toneladas sobre metro cuadrado. Y aquí se debe cumplir que la resistencia del terreno o la presión admisible del terreno sea mayor o igual que la presión admisible de la zapata. Vemos que la presión admisible del terreno es de 15 toneladas sobre metro cuadrado y de la zapata de 14.25 toneladas sobre metro cuadrado, por lo tanto sí cumple. Y esto depende también de los valores que demos para la sección de la zapata. Supongamos que consideramos acá de 3.36, pues podemos considerar 3.50. Y vemos que aunque esta área nueva sea mayor al área que tenemos calculada inicialmente, vemos que igual no cumple esta condición que la presión admisible del terreno debe ser mayor o igual a la presión admisible de la zapata. Eso quiere decir que para que cumpla en este caso con estas dimensiones, pues la presión admisible del terreno tendría que ser mayor, suponiendo aquí 2, y vemos que sí cumple, pero es algo que no podemos cambiar. Muy bien, tenemos aquí entonces que fue 1.5. Y con 3.50 no cumple, entonces lo dejamos con 4 metros nomás, porque si consideramos por ejemplo 3.80 también puede cumplir, en ese caso sería una zapata cuadrada, pero ya si disminuyemos ya no cumple, ¿no? Entonces creo que lo mínimo aquí sería 3.80, pero lo dejamos como zapata rectangular, ya que la columna también es rectangular. Eso se debe tener en cuenta, que si la columna es cuadrada, pues lo recomendable es que también la zapata sea cuadrada, pero en este caso la columna es rectangular de 65 por 30, por lo tanto la zapata también debe ser rectangular. Entonces lo dejamos aquí con 4 metros. Muy bien, y la primera condición entonces sí cumple. En la tercera parte tenemos la determinación del peralte de la zapata o HZ. Esto viene a ser pues la altura, en todo caso, de la zapata. Como lo podemos ver aquí, tenemos un corte de la zapata o una vista frontal o perfil en todo caso, y HZ pues viene a ser la altura. Eso es lo que vamos a determinar en este paso, y para eso sabemos que D, que viene a ser el peralte útil, es igual al peralte total o HZ menos el recubrimiento. El recubrimiento generalmente para zapatas se considera de 10 centímetros o 0.10 metros. Muy bien, y el procedimiento que se tiene que seguir aquí es asumir un valor para D. D debe ser mayor o igual a 15 centímetros.
Asumimos 15 centímetros entonces y se debe cumplir la condición de que el esfuerzo cortante permisible del concreto sea mayor o igual al esfuerzo cortante por punzonamiento. Si se cumple esta condición, quiere decir que el valor de D asumido es el correcto y por lo tanto HZ será D más 10 centímetros. Pero si no se cumple esta condición, como es el caso aquí, pues tenemos que aumentar el valor de D. Probemos entonces a 20 centímetros, igual no cumple, 25 no cumple, 40 tampoco cumple, 45 tampoco cumple. A ver, quizás cumple con 48, vemos que sí cumple, pero para efectos de que la medida sea una medida redondeada, una medida que se pueda medir en el campo, en el terreno, asumimos de 50 centímetros y vemos que ya la condición cumple. Por lo tanto, HZ sería igual a 50 centímetros más 10 centímetros de recubrimiento, 60 centímetros. Muy bien, entonces, hasta el momento ya hemos predimensionado nuestra zapata, ya conocemos sus dimensiones en planta B y T y su respectiva altura HZ. Seguidamente, determinamos el esfuerzo cortante por punzonamiento. En este caso, definimos si la zapata que estamos diseñando le corresponde pues a una columna central o columna excéntrica o columna esquinera. En este caso le corresponde pues a una columna central. Le elegimos aquí columna central y automáticamente determinamos BO. BO viene a ser el perímetro de la sección crítica. ¿Y cuál es la sección crítica? Pues se encuentra a D medios de la cara de la columna. Como lo podemos ver aquí, esto viene a ser la sección de la zapata. Esto que está achurado viene a ser la columna y la sección crítica se encuentra a D medios de la cara de la columna. Esto viene a ser la sección crítica. Y BO viene a ser pues el perímetro, o sea, todo el perímetro de esta sección crítica, que depende del tipo de columna. Si la columna pues es central, vamos a tener un perímetro en los 4 lados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la columna es excéntrica? Es decir, la columna estaría en esta parte y tendríamos únicamente 3 lados. Y si la columna sería pues esquinera, para el perímetro simplemente tendríamos 2 lados como perímetro de la sección crítica. En este caso, para columna central, tenemos un perímetro o BO de 3.90 metros. Muy bien, seguidamente calculamos VO, que viene a ser VO, viene a ser la fuerza cortante en la sección crítica, que es igual aquí, de acuerdo a la fórmula, el peso último menos B, la sección mayor de la columna, más D, calculado anteriormente, todo eso por la sección menor de la columna T, más D por WN, o el esfuerzo admisible de la zapata. Muy bien, y tenemos como fuerza cortante en la sección crítica de 203.42 toneladas. Seguidamente calculamos beta C. Beta C viene a ser la relación de la dimensión larga a corta, en este caso de los lados de una zapata. Esto es igual entonces a la dimensión mayor entre la dimensión menor de la zapata que hemos dado, es decir, 4 metros entre 3.80 metros. Y tenemos pues una relación de 1.05. Seguidamente calculamos el esfuerzo cortante por punzonamiento, que viene a ser V minúscula O, que es igual a la fuerza cortante en la sección crítica, calculado anteriormente, entre el perímetro de la sección crítica, BO, por D. Y tenemos pues un esfuerzo cortante por punzonamiento de 104.32 toneladas sobre metro cuadrado. Seguidamente calculamos el esfuerzo cortante permisible del concreto, el V minúscula OC. Y eso básicamente depende del tipo de columna. En este caso tenemos columna central. Nos ubicamos aquí entonces y la relación beta salió de 1.05, que sería menor o igual que 2. Por lo tanto, para calcular el esfuerzo permisible del concreto, V minúscula OC,
empleamos la fórmula que es igual a 1.06 por phi de 0.85 por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión del concreto de la zapata de 175 en este caso. Y tenemos un esfuerzo permisible del concreto de 11.92 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo convertimos a toneladas sobre metro cuadrado y es igual a 119.19 toneladas sobre metro cuadrado. Aquí se debe cumplir la siguiente condición de que el esfuerzo cortante permisible del concreto debe ser mayor o igual al esfuerzo cortante por punzonamiento. En este caso pues vemos que sí cumple, ¿no? 119.19 es mayor a 104.32. Por lo tanto, sí cumple esta condición. Muy bien, seguidamente calculamos el esfuerzo cortante por flexión o corte por tracción diagonal. Aquí calculamos M o LV. ¿Qué viene a ser M? Pues viene a ser, veamos por aquí, viene a ser esta dimensión de la zapata, es decir, la longitud de volado. ¿Y cómo se calcula este valor de M en este caso? Se calcula pues restando la dimensión mayor B de la zapata de 4 metros. Esto viene a ser toda la dimensión de la zapata. A esto le restamos la dimensión de la columna de B de 65 centímetros y nos quedaría pues toda la dimensión de la zapata menos la dimensión de la columna, y a eso lo dividimos entre 2 y eso vendría a ser pues el valor de M, que en este caso sale de 1.675 metros. Muy bien, seguidamente calculamos V mayúscula U, que viene a ser la fuerza cortante amplificada en la sección. Esto se calcula pues con la siguiente fórmula: la dimensión mayor de la zapata de B, todo eso por M calculado anteriormente, menos el D, todo eso por la presión admisible de la zapata o WN. Muy bien, y tenemos pues una fuerza cortante amplificada en la sección de 66.95 toneladas. Seguidamente calculamos el esfuerzo cortante por flexión, V minúscula U, que viene a ser la fuerza cortante amplificada en la sección, VU. Todo eso entre la sección menor de la zapata, T, por D. Y tenemos pues un esfuerzo cortante por flexión de 33.48 toneladas sobre metro cuadrado. Seguidamente calculamos el esfuerzo cortante permisible del concreto, que se calcula con la siguiente fórmula: de 0.53 por phi por la raíz cuadrada de F'C de la zapata. Y tenemos pues 5.96 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo convertimos a toneladas sobre metro cuadrado y es igual a 59.60 toneladas sobre metro cuadrado. Aquí se debe cumplir la siguiente condición de que el esfuerzo cortante permisible del concreto debe ser mayor o igual al esfuerzo cortante por flexión. Es decir, como podemos ver, 59.60 toneladas sobre metro cuadrado es mayor a 33.48 toneladas sobre metro cuadrado. Muy bien, vemos que sí cumple entonces. Y eso sería pues las dos condiciones que se debe cumplir para que las dimensiones dadas a la zapata y el valor de D que hemos insertado sean los correctos, ¿no? Si es que cumplen ambas condiciones. En todo caso se tendría que aumentar aquí el peralte, aumentar D, o en todo caso también aumentar pues las dimensiones de la zapata. Cuando ya aquí las dimensiones de la zapata son muy exageradas, ahí es cuando ya se tendría que utilizar zapatas corridas, zapatas combinadas, zapatas conectadas. Ya no sería posible utilizar zapatas aisladas porque como las dimensiones son bien grandes ya se unirían, ¿no?, entre zapata aislada y zapata aislada, por lo tanto ya no sería conveniente su uso. Muy bien, y ahora ya en el paso 4 calculamos el acero para la zapata. Sabemos que para el cálculo del acero pues se necesita determinar los momentos que existen. El momento M11 viene a ser el momento perpendicular a la sección mayor de la zapata, es decir, AB. Aquí está identificado el momento 11, sería perpendicular a esta sección. Y el momento M22 sería perpendicular a la sección menor de la zapata, es decir, AT, como lo pueden ver aquí. Muy bien, ¿y cómo se calcula pues los momentos? Con la siguiente fórmula: el momento M11 sería igual a 1 medio por T, que es la sección menor de la zapata, por M, que viene a ser M, esta distancia, al cuadrado por la presión admisible de la zapata,
WN. Y tenemos un momento M11 de 75.94 toneladas por metro. Y de igual manera para el momento M22 será igual a 1/2 por la sección mayor de la zapata B por N al cuadrado. N viene a ser esta distancia en el otro sentido por la presión admisible de la zapata WN. Y tenemos un momento M22 de 87.25 toneladas por metro. Esto viene a ser entonces el acero transversal. Y el acero calculado con el momento M11 vendría a ser el acero longitudinal. Muy bien, seguidamente entonces ya calculamos el área del acero longitudinal en este caso, con la siguiente fórmula que es igual al momento. El momento tiene que estar en kilogramos por centímetro. Para eso a este momento lo multiplicamos por 10 elevado a la 5. Todo eso entre 0.9 por la resistencia a la fluencia del acero de 4200 por D de 50 centímetros menos el valor de A asumido entre 2. Para eso tenemos que aquí asumir un A. La idea aquí es pues hacer que el valor de A asumido pues tiene que ser igual al valor de A calculado. Muy bien, por ejemplo aquí suponiendo damos un valor de 5. Vemos que no cumple, damos el valor calculado 2.99, ahora 2.92 y ya los valores de A son iguales, por lo tanto el área del acero ya sería la correcta, de 41.39 centímetros cuadrados en este caso. Seguidamente, la distribución del acero, calculamos la cantidad de varillas N, que es igual al área del acero, entre el área del acero de un fierro. Para eso tenemos que dar, por ejemplo, aquí damos a ver fierro de 3/4. De acuerdo a eso, entonces tenemos aquí una cantidad de varillas de 14.57. Asumimos como cantidad de varillas 15 varillas. Por lo tanto, aquí 15 varillas de 3/4 hacen un área de 42.60 centímetros cuadrados, que sí cumple porque es mayor al área del acero calculado de 41.39 centímetros cuadrados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí asumimos 14? Sería 14 fierros de 3/4. Harían un área menor al área calculada. Por lo tanto, aquí es recomendable redondear al mayor, 15 varillas, y vemos que sí cumple. El espaciamiento, calculamos el espaciamiento con la siguiente fórmula. La dimensión mayor de la zapata B menos 2 veces el recubrimiento menos phi. Todo eso entre N, la cantidad de varillas, menos 1. Y tenemos un espaciamiento de 25.94 centímetros. Para el espaciamiento es mejor redondear al menor, ya que si redondeamos al mayor estaríamos pues aumentando el espaciamiento y tal vez colocando menos varillas. Entonces en este caso consideramos 25 y tendríamos entonces un acero longitudinal igual a un fierro de 3/4 cada 25 centímetros. De igual manera hacemos el mismo procedimiento para calcular el acero transversal. Aquí calculamos el área del acero con la fórmula. Hacemos estos valores de A los mismos, luego calculamos la cantidad de varillas, en este caso 16.86, redondeamos al mayor 17 varillas y vemos que 17 varillas de 3/4 hacen un área de 48.28 centímetros cuadrados, que es mayor al área calculada. Por lo tanto, sí cumple. Seguidamente calculamos el espaciamiento de 23.94 centímetros, redondeamos al menor 20 centímetros. Por lo tanto, tenemos como acero transversal un fierro de 3/4 cada 20 centímetros. Y muy bien, la distribución entonces quedaría de la siguiente manera. El acero longitudinal viene a ser perpendicular al momento. Como vimos, el acero longitudinal lo calculamos con el momento M11, que es el momento perpendicular a la sección mayor. Y el acero pues se coloca perpendicular al momento. Y el acero transversal perpendicular al momento con el cual ha sido calculado, al momento M22. Muy bien, seguidamente realizamos la verificación por transferencia de esfuerzos por aplastamiento del concreto. Aquí calculamos el FAU, que viene a ser el esfuerzo de contacto entre la columna y la zapata por acción de la carga exterior, PU, del peso último. Eso viene a ser FAU. Y es igual al peso total entre el área de contacto entre la columna y la zapata, o en otras palabras, el área de la sección de la columna. Y tenemos pues aquí un esfuerzo de contacto entre columna y zapata de
782.27 toneladas sobre metro cuadrado o es igual a 78.23 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Seguidamente calculamos FA, que viene a ser el esfuerzo permisible de contacto entre la columna y la zapata. Lo calculamos con la siguiente fórmula, 0.85 por phi por F'C de la columna. Y tenemos un esfuerzo permisible de contacto entre columna y zapata de 124.95 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Seguidamente calculamos el esfuerzo permisible de contacto entre columna y zapata con la siguiente fórmula, 0.85 por phi por F'C de la zapata por la raíz cuadrada del área de la zapata entre el área de contacto. De estos dos valores, escogemos el menor como esfuerzo permisible de contacto entre la columna y la zapata, que sería en este caso de 124.95 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y se debe cumplir la condición de que el esfuerzo permisible de contacto sea mayor o igual que el esfuerzo de contacto entre la columna y la zapata, entre F a U. Y vemos que sí cumple, ¿no? 124.95 es mayor a 78.23 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, sí cumple. ¿Qué pasaría si aquí obtenemos que no cumple? En ese caso se tendría que diseñar pedestales o en todo caso acero de conexión adicional o los llamados dowels. Muy bien, eso sería todo lo que se tiene que hacer para el diseño de zapatas aisladas. Como pueden ver aquí con la plantilla, pues simplemente se ingresan los datos, luego las dimensiones de la zapata que se consideran en base a las dimensiones calculadas y se tendría pues que ver que todas las condiciones cumplan. Seguidamente ya se calcula el acero. Muy bien, muchas gracias.